Muy bien. Buenas tardes, chiquillos. Vamos a continuar. Quiero que me acompañen entonces a Zacarías mientras buscan y encuentran el libro. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce o algo ubica de estos programas de remodelación de casas o de autos o de cosas viejas, programas como La casa de mis sueños o Enchula mi carro o Extreme Makeover, eh, programas donde toman algo que está desaliñado, está maltrecho y lo arreglan, hacen todo un proceso de recomposición y finalmente lo dejan increíblemente bien. Ahora, lo curioso es que estos no se tratan de shows que uno se programa para verlo. Uno nos llama al amigo por teléfono y dice, oye, juntémonos a ver La casa de mis sueños porque va a estar súper bueno este capítulo y haces palomitas para poder ver Enchula mi carro. No son programas que uno tienda a programarse para verlos, pero algo tienen que cuando estamos cambiando canales en el televisor y de repente nos encontramos con uno de estos programas, nos sorprendemos a nosotros mismos quedándonos pegados porque algo hay, algo tienen que nos llega y nos deja ahí un poco hipnotizados porque queremos precisamente ver el resultado. Hay esta especie de atracción en nosotros por ver algo que está en mal estado y observar cómo posteriormente de un proceso queda finalmente bien o en buen estado. Queremos ver ese resultado final. Disfrutamos viendo algo viejo en desuso o roto, recibir un proceso que lo deje luego en buenas condiciones. Y siempre está, por supuesto, el elemento sorpresa, ¿verdad? Que el resultado final termina siendo incluso mejor de lo que nosotros nos esperábamos quizás originalmente. Bueno, esto es algo similar a lo que vamos a ver hoy día en el pasaje que nos corresponde. Zacarías, el profeta Zacarías, está recibiendo esta verdadera metralleta de visiones, una tras otra, 8 visiones al hilo en una sola noche, una noche intensa que vive el profeta recibiendo estas visiones por parte de Dios. Y en la primera visión, que fue la que vimos hace 2 reuniones atrás, Dios dice que pretende volver en su gloria para juzgar a las naciones enemigas y para reedificar su casa. Esa es como la gran promesa de la primera visión. Luego, en la segunda visión, que fue la que vimos la semana o la última reunión, la visión desarrolla esta idea de Dios juzgando a sus enemigos. La primera visión habló de esto y la segunda desarrolla esta temática de Dios juzgando a sus enemigos, estos cuernos que son eliminados por estos carpinteros o artesanos. Y ahora continuamos con la tercera visión, y en esta tercera visión se va a desarrollar el otro aspecto que quedó pendiente de la primera. Acuérdense, Dios dice que viene para juzgar a sus enemigos y para reconstruir su casa, y eso precisamente es lo que nos va a mostrar esta tercera visión, que es la que nos corresponde ver hoy día. Hoy vamos a ver el programa de remodelación de Dios, Dios remodelando su casa, Dios edificando su casa, y al igual, y quizás mejor incluso que los programas televisivos, el resultado final es incluso mejor a lo que quizás originalmente nos esperamos. Así que sin mayor demora vamos a Zacarías capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. La tercera visión abarca todo el capítulo 2, así que consecuencia vamos a leer todo el capítulo 2. ¿Preparados entonces? Vamos al versículo 1 y comenzamos nuestra lectura. Dice, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio
de ella. Dice el versículo 6, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Hasta aquí la lectura, y entonces vamos a orar para pedirle al Señor su guía y su bendición en la exposición de su palabra. Nuestro Padre, gracias por poder disfrutar de tu palabra nuevamente, gracias por este pasaje, gracias por poder tener una oportunidad más para contemplar la sabiduría de tus propósitos, para poder ver cómo tú suples en abundancia para todo proyecto que podamos emprender para tu gloria. Gracias porque tu palabra es suficiente, tu evangelio es suficiente, y queremos en esta tarde que tu palabra y tu evangelio nos hable, nos anime, nos transforme, nos haga cambiar lo que sea necesario cambiar en nuestras vidas. Los énfasis que a lo mejor no estamos poniendo bien sean bien establecidos, y nuestras vidas entonces puedan servir para tu gloria y para el avance de tu reino. Quedamos en tus manos ahora, agradecidos por estos momentos juntos, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense cómo parte y cómo termina el párrafo que acabamos de leer. En primer lugar, los versículos 1 y 2, tenemos un varón, un joven, dice el versículo 4. Ve y dile a ese joven. Y este joven, este varón, tiene un cordel con el que va a medir Jerusalén. Ahora, ojo, fíjense que no se trata de un ángel, no se trata de un ser sobrenatural. Esta es una persona, probablemente es un hebreo promedio, un hebreo de estas personas que han vuelto de la cautividad y que ha escuchado lo que Dios ha dicho, y entonces ha decidido poner manos a la obra, ¿no es cierto? Dios prometió de reedificar su casa en la primera visión, entonces esta persona está diciendo, bueno, yo le creo a Dios, así que voy a empezar a poner en práctica lo que Dios me ha dicho, y aquí voy con mi cordel para medir, y entonces voy a calcular bien cuáles son los materiales que son necesarios para reconstruir la ciudad y el templo. Así parte la visión. Hay una persona que decide poner en práctica lo que ha escuchado, y no solamente ser un oidor, sino también un hacedor de la palabra, y ahí va con su cordel para medir entonces la ciudad. Pero ahora fíjense cómo termina el párrafo. Versículo 13. Calle toda carne, dice, delante de Jehová, porque él se ha levantado. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver este final con cómo parte la visión? Pareciera que fuera completamente distinto. Y aquí lo que pasa en realidad es lo siguiente. Cuando se trata de la reedificación del templo o de Jerusalén o del nuevo templo, podríamos decir actualmente, que es la iglesia, o del reino de Dios en general, o de la ciudad de Dios, como lo llama Agustín de Hipona, siempre va a pasar, chiquillos, que nosotros tenemos siempre, de manera instintiva y muchas veces inconsciente, nuestras propias opiniones y expectativas con respecto a cómo tiene que llevarse a cabo la obra. Y por supuesto, cuando escuchamos a Dios instándonos a trabajar,
nosotros vamos a obedecerle al Señor y vamos a empezar a poner manos a la obra, pero vamos a hacerlo de acuerdo a nuestras propias expectativas y de acuerdo a nuestras propias proyecciones, porque nosotros pensamos que así tiene que ser la obra y entonces hacemos lo mejor que podamos. Pero entonces llega el versículo 13, donde Dios dice, no tan rápido. Yo me he revelado, yo me he levantado, yo voy a poner manos a la obra, soy Dios y voy a hacerlo. Y yo tengo mis propias expectativas también y mis propias proyecciones. Y esto que vamos a construir se hará como yo quiero que se haga, porque es lo mejor. Por lo tanto, no solamente es necesario que tú pongas manos a la obra, no solamente es necesario que seas un hacedor de la palabra, sino que al mismo tiempo tengas los ojos y los oídos muy abiertos y muy atentos para que no sean tus propias expectativas las que gobiernen la obra, sino mis expectativas y mis proyecciones. Lo que tenemos en este pasaje, como les decía, es el programa de remodelación de Dios. Este es el programa de edificación de Dios. No es de una casa o de un auto o de un artículo viejo como en estas series de televisión. No, es la remodelación de su reino. Es la edificación de la ciudad de Dios. Pero saben, al igual que en estas otras instancias, el resultado final no siempre coincide con nuestras expectativas, sino que las supera y termina siendo algo incluso mejor a lo que originalmente esperábamos. Hoy quiero hablar de eso, quiero hablarles de una ciudad restaurada. Ese va a ser nuestro tema, una ciudad restaurada. Y a la luz de estos versículos quiero mostrarles que esta ciudad restaurada sea la que está edificando Zacarías en ese momento, sea la que va a producirse más adelante en los últimos días, o sea la que Dios está edificando ahora a través de su iglesia, sea cual sea, siempre va a ser una ciudad, número uno, gobernada, una ciudad protegida y una ciudad atractiva. Y esos son los tres puntos entonces que quiero que veamos a la luz de este capítulo 2. Vamos a hablar primero de una ciudad gobernada, de los versículos 1 al 5. Vamos a hablar luego de una ciudad protegida, y eso lo encontramos en los versículos 6 al 9. Y finalmente vamos a hablar de una ciudad atractiva, versículos 10 al 13. El gran programa restaurador de Dios. Dios armando, modificando, remodelando y haciendo su casa de una manera que termina siendo incluso superior a nuestras propias expectativas. Vamos a lo primero entonces, vamos a los versículos 1 al 5 de Zacarías capítulo 2, una ciudad gobernada. ¿Qué tenemos acá? Bueno, como veíamos hace algunos minutos, lo que tenemos acá es una persona, un hebreo promedio, les decía yo, una persona que está ahí dentro del pueblo de Israel, que va a medir, dice, con un cordel. Y esta idea de medir con un cordel no es nueva en las escrituras. Y siempre que aparece esta idea de medir con un cordel, las implicancias son de que aquí se va a edificar algo, se va a construir algo. Cuando se mide, por ejemplo, el tabernáculo o el templo, aparece esta misma expresión de cordeles para medir. No solo eso, ¿saben? Job ocupa esta expresión de un cordel para medir para cuando Dios edifica los cielos y la tierra. Así que para cualquier hebreo que escuchó esta idea de un cordel para medir, ya le estaba generando bastantes expectativas. Despertaba el apetito, despertaba la curiosidad. Aquí va a pasar algo, Dios está en plan de reconstruir algo. Hay un joven que aquí está tomando un cordel y va a disponerse para edificar. Esto ya despierta expectativa de que aquí Dios va a hacer algo al respecto. No solo eso, fíjense que esta es una persona, y no me canso de enfatizar esto, es una persona que está siendo un hacedor de la palabra. Esta es una persona que está tomando en serio las promesas de Dios y está poniendo manos a la obra, está empezando a actuar en base a las promesas. En otras palabras, aquí no tenemos a un calientabancas, no tenemos a alguien que simplemente escucha ciertas cosas y luego vive su vida como en si nada. No, esta es una persona que escucha a Dios y luego hace algo al respecto. Así que al parecer, los primeros dos versículos nos muestran una imagen bastante positiva. Vamos bien hasta acá. Pero entonces, contra toda expectativa, esta persona recibe, fíjense usted en el versículo 4, algo que no suena muy quizás ad hoc a lo que ella iba a hacer.
¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 está diciendo lo siguiente: tú quieres edificar muros, ¿no es cierto? Por eso vas a medir el ancho y el alto digo, el ancho y la longitud de Jerusalén. Pero Dios dice, no, Jerusalén va a ser edificada sin muros. Y este es el tema, ¿se fijan? Tú tienes ciertas ideas, tú tienes ciertas proyecciones, ciertas expectativas. Dios dijo, voy a edificar mi ciudad. Y tú dices, si vamos a edificar ciudad, entonces significa que hay que hacer muros. Pero Dios dice, no, en mi plan esta edificación no incluye muros. ¿Por qué? Porque va a haber tanta gente en la ciudad y tanto ganado en la ciudad que edificar muros finalmente va a ser una dificultad más que una ayuda. ¿Te das cuenta? Y esto va para todos nosotros, ya empezamos a aplicar el texto, es increíble. Fíjense, cuando nosotros ponemos nuestras propias proyecciones para la obra de Dios, sin considerar lo que Dios tiene presente, muchas veces lo que nosotros hacemos, en vez de ayudar a la obra, puede dificultar y poner obstáculos a la obra. Por eso que es tan importante tener los ojos y los oídos atentos a qué es lo que Dios y cómo es que Dios quiere que hagamos lo que Él nos manda hacer. Y quizás uno pudiera protestar, este joven acá, esta persona podría protestar y podría decir, pero es que Dios, necesitamos muros. Toda ciudad que se respete tiene que tener muros, si no cualquiera va a venir acá y nos va a saquear y quizás qué va a hacer con nosotros. Y Dios le responde, por supuesto que sí, por supuesto que necesitamos muros, pero van a ser muros de otro tipo. Vamos al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? No edifiquen muros, dice el versículo 5, porque yo voy a hacer, dice el Señor, un muro de fuego y además voy a ser la gloria que está en medio de la ciudad. Y aquí, chiquillos, lo más probable es que haya una alusión al Éxodo, a la columna de nube que estaba en medio del templo y a la columna de fuego que protegía a Israel mientras iba por el desierto. Esta columna de fuego, de hecho, funcionó como un verdadero muro cuando los egipcios quisieron atacar a Israel y Dios se pone entre medio para que no los puedan atacar. Se fijan, un muro de fuego. O la nube es la que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, mostrando cómo la gloria de Dios estaba presente ahí en medio de ellos. Dios le está haciendo evocar estas memorias del pasado, del Éxodo, y les dice, esto funcionó en el pasado, es perfecto. Es lo que yo voy a hacer ahora, pero en una mayor escala. Yo voy a hacer el muro. Yo voy a hacer la gloria que esté presente en medio del pueblo. Y saben, chiquillos, cuando se trata del reino de Dios, cuando se trata de edificar la ciudad de Dios, el asunto, curiosamente, siempre se ha tratado de muros y de gloria. Siempre se ha tratado de muros y de gloria. También en el caso de nosotros, también en la iglesia, si ustedes lo piensan bien, todo se reduce a muros y gloria. Por un lado, ¿qué es lo que nos protege? Muros. Y por otro lado, ¿qué es lo que nos hace atractivos? Gloria. Por un lado, ¿cómo evitamos ser absorbidos por el mundo? Muros. Y por otro lado, ¿cómo logramos atraer al mundo? Gloria. ¿Se dan cuenta? Es curioso, cómo las dos cosas se repiten. Muros y gloria, protección y atracción, leyes y marketing. Siempre se reduce exactamente a lo mismo. Y por un lado, los hermanos con una tendencia más bien conservadora van a tender a enfatizar lo que tiene que ver con los muros, ¿verdad? Cómo nos protegemos de los de afuera, cómo evitamos que la iglesia se transforme en el mundo, cómo colocamos límites con respecto a lo que corresponde o no dentro de la iglesia local o del reino de Dios. Y siempre estará entonces esta tendencia en estos hermanos más conservadores a edificar muros que no corresponden, a ser legalistas, a tomar mandatos humanos que no están en la palabra de Dios y edificar muros con ellos que no debieran estar ahí. Por otro lado, los hermanos de una tendencia más progresista van a enfatizar la otra área, la gloria. ¿Cómo atraemos a los de afuera? ¿Cómo lo hacemos para que ellos puedan entonces venir y estar acá con nosotros? ¿Cómo vamos a hacerlo para que la iglesia sea más atractiva? Y en estos otros hermanos nuevamente está también la tentación de
tomar cosas que no corresponden, que están en contra de los mandatos escriturales, de empezar a hacer todo un tema de marketing, de mercadeo, de consumo, negando muchas veces ciertas verdades incómodas en las escrituras, porque así entonces hacemos a la iglesia algo más atractivo y logramos hacer que venga más gente. ¿Se dan cuenta? Muros y gloria. Siempre se ha tratado de muros y de gloria. El legalista construye muros humanos. El progresista construye glorias humanas, esperando con eso entonces que la iglesia surja y siga en pie. Y Dios dice, no, yo tengo otros planes. Versículo 5, yo seré muro, yo seré gloria. Obviamente en esos tiempos esa era toda la revelación que el pueblo de Israel tenía, ¿verdad? Dios siendo muro de fuego, Dios siendo gloria en medio. Quizá ellos recordaban y evocaban el éxodo cuando esto habría pasado, pero nosotros tenemos mucho más que ellos, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos que esta presencia de Dios es una presencia que se manifiesta de una manera final y completa en la persona de Cristo, Dios con nosotros. Y no solo eso, sino de Cristo y su obra en la cruz a nuestro favor. Y por lo tanto tenemos como conclusión la realidad clarísima de que finalmente es el Evangelio el que funciona como muro de fuego y como gloria en medio de su iglesia. Y entonces aquí lo que estamos entendiendo es que si queremos que la ciudad de Dios, el reino de Dios, avance, y si queremos participar en este avance, saquemos nuestras proyecciones y nuestras expectativas con respecto a cómo deben ser los muros y cómo debe ser la gloria, y empecemos a colocar el Evangelio en el lugar que le corresponde. Ya no más muros humanos. Dejemos que el Evangelio nos defienda. No es necesario colocar reglas que no existen, cuando el Evangelio es claro con respecto a qué es el pecado y cómo debemos enfrentar el pecado y cómo debe ser una vida de arrepentimiento, donde la cruz de Cristo, donde Cristo muriendo a nuestro favor, debiera para un creyente genuino ser un aliciente suficiente para aborrecer el pecado y no permitirlo en medio del pueblo. No hay mejor muro que el Evangelio. No es un muro hecho de manos humanas, es un muro de fuego. El Evangelio es nuestro muro. Y al mismo tiempo, nuestra gloria es la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. No perdamos el Evangelio. No diluyamos el Evangelio por elementos de repente que pudieran parecernos atractivos. Dejemos que el atractivo sea Cristo y este crucificado. Y entonces la obra de Dios va a continuar de acuerdo a las proyecciones y las expectativas que Dios justamente tiene. De esta manera, el Evangelio será quien gobierne la reconstrucción y la reedificación de esta ciudad. ¿Se fijan? Una ciudad gobernada. Sus muros y su gloria tienen que ver con la presencia de Dios y el Evangelio. Eso es lo que nos muestran los primeros 5 versículos. Vamos ahora a nuestro segundo punto, versículos 6 al 9. Y la verdad es que aquí comenzamos a probablemente desarrollar algo de lo que ya hemos visto. Hablamos de una ciudad gobernada en los primeros 5 versículos, ahora vamos a hablar de una ciudad protegida. Versículos 6 al 9. Yo no sé si ustedes se acuerdan, probablemente aquí voy a tener una tremenda caída de carne, pero lo voy a decir igual. Cuando Zamorano hizo su pasantía por España y lo entrevistaban, y Zamorano, curiosamente, no pasaba un par de años y ya estaba hablando como un verdadero español. Yo decía, ya, quizás pasaron algunos años. Lo curioso es que después Zamorano se va a México, y tú lo escuchas en una entrevista en México y habla como mexicano, y uno dice, ¿qué le está pasando a este hombre? ¿Por qué cambia y se acomoda y habla como persona? ¿Por qué no habla como chileno? Si él es chileno, no es ni español ni mexicano. La verdad es que lo mismo pasa en todos lados, y creo que una ilustración un poco más actual tiene que ver con
muchos de nuestros hermanos venezolanos o colombianos que llegan a nuestro país y no pasan más de 1 o 2 años y tú ya los ves diciendo fome, al tiro, yapo, y uno dice, pues pasaron un par de años nomás y están hablando como chilenos, se chilenizaron, y la verdad es que es así. Ahora, piensen, esto pasa solamente en un par de años. ¿Cómo sería si ya pasaran más de 60 o 70 años en lo mismo? Siempre está el riesgo, cuando estamos en otro lado, de acomodarnos a ese otro lado y empezar a hacer cosas que hacen en ese otro lado. Y no necesariamente es algo malo, pero en algunos casos sí lo es. Y esto es lo que está pasando en estos versículos que tenemos acá. En los versículos 6 y 7, Dios le está hablando a un grupo de personas que están tan acomodadas a otra cultura, llevan casi 60, por eso les mencionaba 60, 70 años, llevan casi 60 o 70 años viviendo en otro lado, completamente ajenos a su tierra natal, en otra cultura, y que por supuesto, por lo mismo, tienen un riesgo grande de transformarse en miembros más de esa otra cultura. Está la hija de Sión, y el Señor les dice, Sión, que habitas con la hija de Babilonia. La hija de Sión está en riesgo de transformarse en una hija de Babilonia, y el Señor está diciendo, no lo hagas, huye. Ese es el mensaje de los versículos 6 y 7. Es un mensaje a huir de la comodidad y del acostumbramiento a una cultura que es distinta y que en este caso, a diferencia del nuestro quizás, es una cultura maligna y el epítome de todo lo que va en contra de Dios como lo era Babilonia. La pregunta es, ¿por qué tengo que huir? Y la respuesta la encontramos en los versículos 8 y 9. Si tuviéramos que ponerle una frase nomás, o un resumen al mensaje completo de este segundo punto, o a estos 4 versículos que vamos a ver, o que estamos viendo ahora, si tuviéramos que ponerle una sola frase, esa frase sería la siguiente. Cuando Dios actúa, la ciudad amurallada se vuelve vulnerable y la ciudad sin muros se vuelve protegida. Cuando Dios actúa, la ciudad más amurallada se hace vulnerable y una ciudad sin muros se transforma en un lugar de protección. Fíjense lo que dicen los versículos 8 y 9. En el versículo 8 tenemos a las naciones, y dentro de ellas, por supuesto, está la hija de Babilonia, despojando al pueblo de Dios. Y Dios dice, el que tú hayas hecho eso, despojar a mi pueblo, es como que hayas tocado la pupila de mi ojo. Todos sabemos lo que pasa cuando alguien va y nos hace así en el ojo, ¿verdad? Inmediatamente se despierta un reflejo instintivo, vigoroso, natural, de defensa, muy fuerte en nosotros, que la verdad es que no podemos muchas veces evitarlo, o nos cuesta mucho evitarlo, donde nos echamos hacia atrás y inmediatamente buscamos defendernos. Acá Dios está diciendo, al despojar a mi pueblo, ustedes han despertado un reflejo de defensa instintivo en mí. Es como que me hayan tocado la pupila del ojo. Me gusta cómo lo traduce la versión, el mensaje que fue la que colocamos también en las redes sociales. Dice, el que golpea a mi hija hace que sangre mi nariz, hace que se forme un moretón en mi ojo. Esa es la idea. Han despertado un reflejo instintivo en Dios y Dios, por lo tanto, va a hacer algo al respecto, una respuesta automática, vigorosa, y por lo tanto Dios va a actuar, y va a actuar para vindicar su gloria. Eso es la idea de esta frase que aparece al principio, tras la gloria me enviará. Dios va a actuar para vindicar su gloria. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Versículo 9. Las naciones serán despojadas por sus propios siervos. ¿Notan nuevamente cómo hay otra alusión al Éxodo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y saquean al pueblo de Egipto y salen con todo su botín, nuevamente se está mencionando exactamente lo mismo, como que Dios volviera una y otra vez a hacerles memoria. Esto ha pasado, esto se dio antes, cuando ustedes confiaban realmente en mí, y ahora tienen que hacerlo nuevamente, pero mantengan sus ojos abiertos, sus oídos atentos, para que hagamos las cosas como yo las tengo proyectadas, porque así va a salir todo infinitamente mejor, así ustedes lo hicieran por sus propias
proyecciones y expectativas. El pueblo de Dios saqueando a sus propios captores. Y entonces la ciudad con muros, la ciudad amurallada, Babilonia, la hija de Babilonia, se transforma en una ciudad completamente desprotegida y vulnerable, porque Dios va a actuar. Y Dios dice, huye. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde? Y la respuesta es, a esta ciudad con muros de fuego y con mi gloria en medio. Se fija, la ciudad sin muros se transforma en una ciudad protegida, una ciudad verdaderamente protegida. Lo mismo pasa nuevamente cuando se trata del avance del reino de Dios en nuestra actualidad como iglesia. ¿Saben? Siempre como creyentes vamos a tender, cuando se trata de trabajar para el Señor, de hacer la obra de que quizás se nos ha encomendado, de ejercer nuestros dones, de avanzar el reino, siempre nuestra tendencia va a ser a quedarnos en nuestra zona de confort, a hacer lo cómodo, a hacer lo conocido, a hacer lo que siempre se ha hecho, ¿verdad? Y entonces nuevamente tenemos esta división. El lado más conservador se va a ir por lo tradicional. Es que siempre se ha hecho así. Es que esto nunca ha cambiado. Lo hemos hecho así toda la vida. Y a lo mejor ni siquiera está dando resultados, pero siempre lo hemos hecho así. Y a lo mejor ni siquiera está en la Biblia, pero siempre lo hemos hecho así. Y a lo mejor incluso va en contra de la Biblia, pero siempre lo hemos hecho así. La comodidad, acá estamos bien, tranquilos. Esta es nuestra ciudad con muros. Y por otro lado, los creyentes de tendencia más progresista tienen su otra zona de confort, que es buscar lo nuevo, buscar la moda, buscar lo que está causando efecto. Y entonces, si esto está funcionando allá afuera, ¿por qué no va a funcionar acá adentro? Y hagámoslo, porque está de moda. Y así entonces nos aseguramos de que la iglesia siga en pie. Ya están los dos en sus zonas de confort y no quieren salir de ahí. Y a lo mejor esto que estamos intentando hacer está completamente ajeno y contrario a los principios bíblicos, pero no importa, porque afuera está funcionando, entonces aquí también tiene que funcionar. Ciudades con muros, ciudades amuralladas. Y Dios dice, arranca de ahí, déjalo, huye de ahí, no te transformes en la hija de Babilonia, no te quedes en esta zona amurallada, vuelve al lugar donde los muros son el Evangelio y donde la gloria es el Evangelio. Lo que nos protege como creyentes, lo que permite que la iglesia siga en pie, es justamente Dios en la persona de su Hijo y en la hora del Evangelio. No va a funcionar y no va a estar protegido. Y la iglesia no va a sobrevivir simplemente porque te aferras a ciertas tradiciones. La iglesia va a sobrevivir porque Dios la va a hacer sobrevivir. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia porque Dios va a hacer mantenerse en pie esa iglesia y lo va a hacer a través de su palabra y del Evangelio, no de lo que siempre se ha hecho así. Y por otro lado, hermano, hermana, la iglesia no se va a mantener en pie gracias al ingenio y a las novedades y a las modas que puedas extraer de afuera para mantener la pasión elevada, para mantener el entusiasmo intacto, para mantener siempre lo nuevo y lo mejor, y así entonces atraer más gente, y tenemos más número, y tenemos más conversiones, etc. Quizás pueda ser cierto, la pregunta es qué es lo que está motivando y qué es lo que está trayendo. Lo que va a mantener la iglesia en pie, lo que la va a mantener protegida, no es el entusiasmo y la adrenalina de lo nuevo y lo mejor, es la gloria del Evangelio, es la gloria de Cristo, es la gloria de que Él va a proteger a su iglesia con un mensaje que a lo mejor puede incluso sonar pasado de moda, pero que es poderoso para salvar y para mantener en pie a su iglesia. Huye, una ciudad que se centra en el Evangelio, un reino que avanza, una iglesia local que avanza centrada en el Evangelio, es una ciudad, es un reino, es una iglesia verdaderamente protegida. Y eso es lo que nos muestra este segundo punto en los versículos 6 al 9. Vamos ahora a los versículos 10 al 13.
Hemos hablado de una ciudad gobernada, hemos hablado de una ciudad protegida, ahora vamos a hablar de una ciudad atractiva. Atractiva. Los versículos 10 y 11 vuelven a repetir una temática en ambos versículos. Si ustedes se fijan, el versículo 10 nos habla de Dios morando en medio, y luego el versículo 11 repite exactamente la misma idea, Dios morando en medio. Y a riesgo de sonar majadero incluso, tengo que decirles que de nuevo aquí hay una nueva alusión al Éxodo. La gloria, la Shekinah de Dios habitando, Shakán, en el tabernáculo, Mishkan, todas son palabras de la misma raíz que tienen que ver con esto que se traduce acá como morar, en los versículos 10 y 11. Entonces nuevamente tenemos al Éxodo haciéndose presente, nuevamente tenemos a Dios diciéndole a su pueblo, recuerden lo que pasó antes. Recuerden cómo fue antes, cuando ustedes tenían sus ojos atentos, sus oídos abiertos, donde las cosas se hacían de acuerdo a mi perspectiva, cómo funcionó todo. Yo habitando en medio, justamente era algo único, y ahora puede ser exactamente igual. Pero entonces en el versículo 11 nos encontramos con algo distinto. Aquí tenemos el elemento sorpresa, porque piénsenlo. Hasta el momento, hasta el versículo 9, todo lo que tenía referencia a naciones no era algo muy positivo, ¿verdad? Todo lo que tenía referencia a naciones eran cosas que tenían que ser eliminadas como los cuernos, o teníamos que huir de ella como la hija de Babilonia. Pero fíjese lo que dice el versículo 11. En el versículo 11 tenemos a extranjeros, a naciones, dice, uniéndose a Jehová y siendo su pueblo. Y esto ya quiebra toda la perspectiva y el panorama que probablemente tendría un hebreo con respecto a cómo se reconstruiría la ciudad de Dios. Aquí ya la cosa se vuelve superlativa. Pareciera, fíjense lo siguiente, pareciera que el poder atractivo de Dios fuera tan potente, fuera tan grande, que no solamente de manera magnética atrayera al pueblo hebreo de vuelta, sino que Dios fuera tan atractivo, ahí morando en medio, que incluso naciones que jamás habrían pensado en acercarse, ahora se están acercando. Y están llegando a la presencia de Dios. Y están yendo ahí donde está morando Dios. Y entonces ahora, por primera vez en la historia, fíjense, Israel está cumpliendo con el rol misionero que siempre debió cumplir. Ser luz a las naciones. Anunciar, ser un reflejo de su Dios a las naciones para que el resto de las naciones se acerque y se una a ese mismo Dios. Eso Israel nunca lo logró. Y acá dice Dios, si ustedes permiten que yo more en medio, entonces por primera vez en la historia, este proyecto misionero va a ser efectivo y va a ser real. Ahora, quizás acá surge una pregunta. Si hay otras naciones ahora que están siendo el pueblo de Dios, ¿quiere decir esto entonces ahora que ya no va a haber más Israel? ¿O que las naciones se van a incorporar a Israel y que ahora Israel va a ser redefinido en un nuevo Israel que va a incluir a los hebreos y a los no hebreos dentro de un mismo solo grupo? ¿Eso significa ahora entonces que la iglesia reemplazó a Israel? ¿De eso se trata? La respuesta la encontramos en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá a una Jerusalén. En otras palabras, aquí no hay reemplazo. Aquí no hay una especie de conglomeración donde Israel es redefinido y ahora el nuevo Israel son la iglesia más otras cosas más. No, el punto es que ahora Dios mora en medio y ahora tiene un solo pueblo, pero ese pueblo está conformado por naciones y también por Israel. Las naciones siguen siendo naciones, Israel sigue siendo Israel. Un solo pueblo, por supuesto que sí, pero las promesas a Israel siguen siendo vigentes. Y ustedes quizás se pregunten, ¿y qué relación tiene esto con nosotros? Pero yo les voy a pedir que esto lo guarden en un rinconcito ahí de sus recuerdos, porque lo vamos a ver en un minuto más para ver cómo esto se relaciona justamente
con los planes de Dios y tiene todo que ver con nosotros. El punto entonces es que cuando Dios mora en medio, la ciudad de Dios, el reino de Dios, se transforma en un reino y en una ciudad atractiva para todas las naciones. Eso era nuestro tercer punto, ¿verdad? Una ciudad atractiva. Y de la misma manera, en la actualidad, lo que le da el atractivo principal al reino de Dios, a la iglesia local o a la iglesia en su conjunto, fíjense bien, es la presencia de Dios morando en medio. Hermano, hermana, lo que hace atractiva a tu iglesia local no son los muros humanos que tú puedas pretender levantar por un lado, o el último atractivo o gloria humana que intentes colocar para atraer más gente. Lo que hace la diferencia es Dios morando en medio. Por lo tanto, hermano, hermana, en tu iglesia local, concéntrate en que Dios sea visible en medio. Que cuando se predique la palabra, Cristo sea expuesto, Cristo sea predicado, Dios sea exaltado, Él sea glorificado, Él sea puesto como lo más visible e importante. Que cuando tenemos vida en comunidad como iglesia local, el carácter de Cristo se vea en nuestras relaciones, que lo que reine, que el ambiente que impere dentro de nuestra comunidad cristiana no sea el cotilleo y el pelambre y el que soy tan genial y tú eres menos que yo y que este otro es más y que este otro es menos. No, que sea el carácter de Cristo el que se vaya reflejando, de manera que otros puedan ver a Cristo morando en medio a través de su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Qué preciosa es una iglesia donde tú vas y ves a otros hermanos y ves facetas del carácter de Jesús en cada uno de ellos que a lo mejor no habías visto ejemplificadas de otra manera. Generosidad, amor, misericordia, amistad, una pila de elementos característicos que son tan bellos de ver y que muchas veces por estar preocupados de otras cosas no nos preocupamos de que eso reine en medio de nuestra comunidad cristiana. Hermano, hermana, chiquillos, si queremos que nuestra iglesia local sea atractiva, de verdad atractiva, pasemos menos tiempo jactándonos con respecto a lo grande que son nuestros muros. No, en nuestra iglesia no hay ni un hermano en comunión que no use corbata. No pasemos tiempo jactándonos de las glorias y los atractivos que podamos tener en medio. No, en nuestra iglesia no se tocan himnos tradicionales viejos y aburridos y fomes. Solamente tocamos música contemporánea y lo hacemos con el mejor equipo de alabanza que pueda existir. Preocúpate de mostrar a Cristo morando en medio. Por supuesto que es importante la doctrina, por supuesto que es importante contextualizar. No estoy diciendo que esas dos cosas no se hagan, pero lo que reine en medio de tu iglesia, sea Cristo y esté glorificado. Cuando Él está en medio, cuando su carácter es visible a través de las vidas nuestras en medio, entonces las cosas cambian y se cumplen las palabras del Señor, ¿no es cierto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si mostraréis amor los unos por los otros. Esa es una iglesia de verdad atractiva. Esa es una iglesia de verdad que se mantiene en pie. Ese es el proyecto de edificación de la ciudad de Dios. Y ahora la pregunta final. ¿Cuándo se cumplió esto? Sabemos que Israel estaba edificando el templo, ¿verdad? Tenemos el resto de la escritura y sabemos que finalmente los muros fueron edificados, curiosamente. El templo fue reedificado también, se tomaron las medidas, se construyó. El tema es que si ustedes se ponen a pensar, en ningún momento tenemos esta promesa de que Dios será un muro de fuego alrededor o de que la gloria va a estar en medio en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Zorobabel o de Josué o de Esdras o de Nehemías. Y entonces algo queda pendiente acá, ¿verdad? Algo todavía, hasta el momento en el Antiguo Testamento, no se ha cumplido.
está edificado todo. Pero esto de acá que acabamos de leer no se ha cumplido. Pero entonces pasan 400, 450, para algunos 550 años. Y entonces llega uno que no tenía ni parecer ni hermosura, sin atractivo para que le deseemos. Pensando en nuestro tercer punto. Uno que fue de verdad desprotegido y vulnerado, desnudado y avergonzado en una cruz. Uno que tuvo que sufrir el abandono del mismo Dios mientras estaba colgado en una cruz. Y entonces la desprotección, el abandono que nosotros merecemos es sufrido por Él. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dios con nosotros. Pero entonces, gracias a lo que Él ha hecho en esa cruz, ahora nosotros somos revestidos con un muro de fuego, el muro de su justicia. Que entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y podemos estar plenamente protegidos. Y entonces, estando protegidos y con el Espíritu morando en nosotros, somos transformados y el carácter de Cristo se expresa en nuestras vidas y entonces empieza a mostrar el atractivo de Cristo en nuestras vidas personales. ¿No es precioso? Y eso que está pasando de manera individual, hermano, hermana, en tu vida, también se empieza a producir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tu cuerpo es un templo. La iglesia local también es un templo. Y al igual que tu templo personal, la iglesia local es reedificada de la misma manera. Hay un muro de fuego alrededor, que es el Evangelio. Hay gloria en medio de ella, que es la presencia de Dios. Está el Espíritu Santo morando en medio. Y cuando el Espíritu Santo mora en medio, manifiesta la presencia de Cristo en una iglesia local, entonces esa iglesia es atractiva. Y va edificándose, no con muros humanos, sino con piedras vivas, que somos cada uno de nosotros. Y entonces el muro se va edificando y las promesas de Dios empiezan a cumplirse. Y ya en nuestros tiempos esas promesas se inauguraron y están cumpliéndose poco a poco. Pero nuevamente llegamos a la misma pregunta. No vemos a Dios visiblemente como un muro de fuego alrededor, ¿verdad? Y no vemos su gloria visible con nuestros ojos físicos morando en medio, quizás como quisiéramos. Y hay algo pendiente. Y aquí es donde yo quiero que traigan eso que dejamos en un rinconcito. Porque hay algo que está pendiente, y es que Dios cumpla esas promesas también con su pueblo Israel. Y eso es lo que va a pasar durante los 1000 años en los días finales. Dios está cumpliendo, Dios ha inaugurado todo con su iglesia y esto avanza, pero va a llegar un punto en el milenio donde Dios va a irrumpir en la historia y va a lograr el cumplimiento literal de todo lo que tenemos aquí en el pueblo de Israel por 1000 años. Y finalmente, cerrados esos 1000 años, esto explota de manera total, donde se forman cielos nuevos, tierra nueva, y entonces el universo entero es rodeado por un muro de fuego, y la gloria de Dios cubre todo, como las olas del mar cubren el mar, y entonces todos nosotros disfrutamos del cumplimiento final y total de la edificación de la ciudad de Dios, y ¡oh!, qué increíblemente más grande que lo que nos esperábamos va a ser ese final. ¿Se fijan? Cuando Dios cumple, cuando Dios logra llevar sus propósitos, el resultado es infinitamente superior al que nos estábamos esperando. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu plan, gracias por tu obra, gracias por cómo comienzas con promesas, llega el cumplimiento del tiempo y una pequeña semilla, el renuevo, creciendo como raíz de tierra seca, sin atractivo, sin parecer, sin hermosura, la verdadera y mejor semilla de mostaza, el más grande del universo, haciéndose pequeño para tomar nuestro lugar y hacer explotar el plan tuyo
invadiendo este mundo con tu reino, con tu poder, con tu gloria, para llegar a un resultado infinitamente superior al que podemos imaginar en nuestras mentes finitas. ¡Qué tremendo tu plan! Gracias por hacernos formar parte de él. Queremos trabajar en este plan. Estamos entusiasmados porque tú eres soberano y tú vas a llevarlo a cabo. Pero te rogamos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, para no obstaculizarlo con nuestras propias proyecciones personales, con nuestros propios egoísmos, nuestras propias dificultades. Guíanos a que tu gloria transforme nuestros corazones y nos lleve a vivir de una manera en que tu obra avance usándonos como instrumentos tuyos. Gracias por tu palabra. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.